¿Te has sentido alguna vez abrumado por tus errores, necesitando el perdón y la misericordia de Dios? Salmos capítulo 6 versículos del 1 al 10 es un clamor por la misericordia divina en momentos de gran angustia. Hoy vamos a explorar cómo la misericordia de Dios nos rescata en nuestros momentos más oscuros. Este salmo, escrito por David, es una oración llena de dolor, pero también de esperanza en la misericordia de Dios. Acompáñame mientras descubrimos cómo David, aún en medio de su angustia, confía en la infinita misericordia de Dios para restaurar su alma. Todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que hemos fallado o que la carga es demasiado pesada. Sin embargo, este salmo nos recuerda que podemos clamar a Dios por su misericordia, y Él está dispuesto a escucharnos y darnos alivio. El Salmo 6 es uno de los llamados salmos penitenciales, donde David expresa un profundo dolor y arrepentimiento. En este salmo, David clama a Dios desde una posición de debilidad y sufrimiento, pidiendo que Dios no lo reprenda en su ira ni lo castigue en su enojo. David reconoce que merece el castigo, pero en lugar de resistirlo, humildemente pide la misericordia de Dios. Su oración refleja la vulnerabilidad del ser humano cuando enfrentamos nuestras propias fallas y la grandeza del carácter misericordioso de Dios. En nuestra vida diaria, también nos enfrentamos a momentos en los que necesitamos la misericordia de Dios. Puede que estemos lidiando con las consecuencias de nuestros propios pecados o atravesando tiempos difíciles. Como David, podemos clamar a Dios, confiando en que su misericordia es mayor que cualquier error que hayamos cometido. En los primeros versículos, David clama a Dios diciendo: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Este es el clamor de un hombre que se siente abrumado por la angustia y el dolor, pero que también reconoce que solo la misericordia de Dios puede aliviar su sufrimiento. A veces, el peso de nuestras propias decisiones nos lleva a momentos de desesperación. Como David, debemos aprender a clamar a Dios, pidiendo no solo por alivio físico, sino también por la misericordia que restaura nuestra alma y nos da nueva esperanza. En Lucas capítulo 18, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano. El publicano, reconociendo su pecado, simplemente dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este es un ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios en humildad, pidiendo su misericordia. Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos anima: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo nos asegura que, aun en nuestros momentos más oscuros, podemos acercarnos a Dios con confianza para recibir su misericordia. David continúa diciendo: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Este es un reconocimiento de que, sin la intervención de Dios, él no tiene esperanza. Es una confesión de total dependencia en la misericordia divina. Debemos aprender a confesar nuestras debilidades ante Dios, reconociendo que no podemos superar nuestras dificultades por nosotros mismos. Cuando dependemos completamente de su misericordia, encontramos la fuerza para superar nuestras luchas. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa nos asegura que cuando confesamos nuestras faltas, Dios nos muestra su misericordia y nos restaura. Salmos capítulo 103 versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Este versículo nos recuerda que la naturaleza de Dios es ser misericordioso y que siempre podemos acudir a Él en busca de perdón y restauración. La misericordia de Dios no solo nos libera del castigo, sino que también tiene el poder de restaurarnos completamente. David clama por sanidad tanto física como espiritual, reconociendo que solo Dios puede traerle paz. Muchas veces, enfrentamos enfermedades o dificultades que van más allá de lo físico. Podemos sentirnos espiritualmente agotados, heridos o perdidos. En esos momentos, es vital recordar que la misericordia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos sana y restaura nuestras fuerzas. En el Evangelio de Marcos capítulo 2, vemos la historia del paralítico que fue sanado por Jesús. Jesús no solo le dijo: levántate y anda, sino que primero le dijo: tus pecados te son perdonados. Este es un ejemplo del poder sanador de la misericordia de Dios, que toca tanto el cuerpo como el alma. Isaías capítulo 53 versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Este versículo nos recuerda que Jesús tomó sobre sí mismo nuestros pecados y enfermedades, y es por su misericordia que somos sanados. David, en medio de su dolor, encuentra en Dios un refugio. Aunque sufre y está lleno de lágrimas, confía en que Dios escuchará su clamor y tendrá misericordia de él. Cuando estamos pasando por momentos de sufrimiento, es fácil sentirnos solos o abandonados. Pero como David, podemos encontrar refugio en la misericordia de Dios. Él es nuestro refugio seguro en medio de la tormenta, y su misericordia nos brinda consuelo en nuestras aflicciones. En el libro de Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 a 23, leemos: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este versículo nos muestra que, a pesar de las dificultades, la misericordia de Dios es nueva cada día y nos da esperanza. David, en medio de su dolor, encuentra en Dios un refugio. Aunque sufre y está lleno de lágrimas, confía en que Dios escuchará su clamor y tendrá misericordia de él. Cuando estamos pasando por momentos de sufrimiento, es fácil sentirnos solos o abandonados. Pero como David, podemos encontrar refugio en la misericordia de Dios. Él es nuestro refugio seguro en medio de la tormenta, y su misericordia nos brinda consuelo en nuestras aflicciones. En el libro de Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 a 23, leemos: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este versículo nos muestra que, a pesar de las dificultades, la misericordia de Dios es nueva cada día y nos da esperanza. Para recibir la misericordia de Dios, es esencial que nos acerquemos a Él con un corazón arrepentido. Como David en el Salmo 6, debemos reconocer nuestras fallas y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, confiando en su promesa de perdón y restauración. El arrepentimiento no solo es una confesión verbal de nuestros pecados, sino un cambio de corazón y mente. Cuando nos volvemos a Dios en arrepentimiento, su misericordia nos envuelve y nos da una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con su voluntad. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a mostrarnos su misericordia cuando nos arrepentimos sinceramente. En Salmos capítulo 51 versículo 17, David dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este versículo subraya la importancia de acercarnos a Dios con humildad y sinceridad, confiando en su misericordia. La misericordia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos libera del poder del pecado. Cuando clamamos a Dios por su misericordia, Él no solo borra nuestras transgresiones, sino que nos da la fuerza para vivir una vida nueva en Cristo. Debemos recordar que la misericordia de Dios no es una licencia para seguir pecando, sino una oportunidad para ser transformados. Cuando experimentamos su misericordia, nos llenamos de gratitud y somos motivados a vivir una vida que le agrade a Él. En Romanos capítulo 6 versículo 14, Pablo dice: Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto nos recuerda que la misericordia de Dios nos libera del dominio del pecado y nos permite vivir en su gracia. Efesios capítulo 2 versículo 4 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Este versículo destaca que la misericordia de Dios está motivada por su amor y nos permite experimentar la vida abundante que Él tiene para nosotros. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos ejemplos de cómo la misericordia de Dios cambia vidas. Desde el perdón de David hasta la restauración de Pedro después de negar a Jesús, la misericordia de Dios es una constante en la historia de la humanidad. Dios sigue mostrándonos misericordia hoy, al igual que lo hizo con personajes bíblicos como David, quien, a pesar de sus errores, fue restaurado por Dios. Debemos confiar en que, sin importar cuán lejos hayamos caído, la misericordia de Dios siempre está disponible para levantarnos. En 1 de Samuel capítulo 12 versículo 20, el profeta Samuel le dice al pueblo de Israel que, a pesar de su pecado, no deben temer, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso, no os apartéis de en pos de Jehová. Este es un ejemplo de cómo Dios ofrece misericordia incluso cuando fallamos. El apóstol Pedro es otro ejemplo clave. Después de negar a Jesús 3 veces, fue restaurado por Cristo con un llamado renovado.
Este ejemplo nos muestra que, sin importar cuán lejos nos alejemos de Dios, su misericordia siempre nos llama de vuelta. ¿Hay áreas en mi vida donde necesito clamar por la misericordia de Dios? ¿He dejado que mis errores me alejen de la gracia de Dios, en lugar de acercarme a Él en arrepentimiento? ¿Cómo puedes experimentar hoy la misericordia de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a reconocer tus debilidades y a clamar a Dios como lo hizo David, confiando en que su misericordia es más grande que cualquier error? Dios es rico en misericordia y siempre está dispuesto a mostrarnos su gracia cuando nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. No importa lo que hayas hecho o cuán lejos te sientas de Dios, su misericordia siempre está disponible para ti. Hoy es el día para clamar a Él y recibir su perdón y restauración. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otros que puedan estar necesitando un recordatorio de la misericordia de Dios. Como comunidad de creyentes, podemos animarnos unos a otros a confiar en la gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire y te acerque más a Dios.